está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor que está brotando, que está fluyendo, que está fluyendo dentro de mí. Es un río de alabanza, es un río de alabanza, de adoración y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús, recíbelo. Jesucristo es el Señor. Y una manera de decir que es el Señor, pero no decirlo con la boca y a la gente, sino realmente aceptarlo como Señor, es en la medida en que nos humillemos ante Él. ¿Eres cristiano? Pues entonces tu Señor es Jesús. ¿Y cómo se lo dices? En el sacramento de la reconciliación. Reconciliación no es otra cosa que decirle a Él, me equivoqué, dije que no era Señor y puse a otro Señor en mi vida, incorporé a otro. Eso es lo que se llama pecado. Entonces, en la medida en que tú le digas al pecado fuera, no quiero que tú seas mi Señor, sino que te sometas humildemente a Jesús, te reconcilies con Él, tú vas a vivir en el señorío de Jesucristo. Este es el tema. La reconciliación es medio por el cual yo me reconcilio y acepto a Jesucristo como Señor. Escuchemos ahora enseñanzas y testimonios. Atento. Jesús, Señor, hoy y siempre. Y estaremos tratando un tema que ha pasado un poco de moda, la reconciliación, el pecado, y como siempre tenemos al Padre Darío Betancourt y un invitado que es el Padre Daniel Gassman, sacerdote de la comunidad Oblatos de la Virgen María y sacerdote también de la Renovación Carismática. Padre Darío, el pecado está de pasado de moda, pero antes de hablar sobre eso, defínanos qué cosa es el pecado. La definición de pecado es la que mejor, la de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que dice que es una aversión de Dios y una conversión hacia los hombres. Dejar a Dios y volvernos a los hombres. Esa es la mejor definición de pecado y es de Santo Tomás de Aquino. ¿Y por qué ya no se habla más de pecado? Porque todo se volvió que todo es normal. Hoy día como que todo es normal. Matar, normal. El matrimonio es algo ya desechable. Entonces mejor me voy a vivir con esta. Eso ya no existe sacramento, ya no hay concubinato, todo como que se va volviendo normal. Y por eso creo que la palabra pecado y estas cosas como que se vuelven fuera de moda, ¿no? Padre Gassman, ¿por qué me tengo que confesar con usted y no decirle directamente a Jesucristo cuáles son mis errores? Dios, pudiendo hacer las cosas directamente, siempre elige hacer las cosas a través de mediaciones, ¿no? Seguramente en casa hay una mamá, un papá. Dios, pudiendo dar la vida directamente, te eligió como papá o como mamá para compartir ese don tan maravilloso de la vida. Entonces también el perdón, Dios, pudiendo darlo directamente, elige mediaciones para dar su perdón. Y esa mediación es el sacerdote. Ciertamente Dios, si lo hace, debe ser más por nosotros que por Él, porque Dios, conociendo mis pecados, ya antes de que yo los haga, los conoce. Pero sin embargo, es como si a mí mis pecados ya no me sirvieran más que para sentirme culpable. En cambio a Dios sí le sirven, para demostrarme el amor que me tiene al perdonármelos. Y por otro lado, Dios sabe que el pecado deja muchas secuelas en nuestro corazón. Entonces, inclusive quiere Él mismo decirme, yo te perdono, yo te absuelvo. Y como Dios no tiene voz, se sirve de nosotros como instrumento Eso está para bellísimo decir. lo que estás diciendo, porque yo utilizo un poquito la parte de la psicología. En psicología hay una cosita que se estudia que se llama logoterapia. Logos, palabra, y terapeuen, curación. Entonces, es curación por la palabra.
eso que tú estás diciendo, como Dios no tiene voz, usa la nuestra para decirte que te cura. Entonces, por la palabra, logoterapia. Cuando uno se confiesa con el hermano sacerdote, se está reconciliando con Dios, se está descargando por la palabra. Y al oír que Dios dice, yo te perdono, yo te amo, yo siempre estaba esperando este momento, como te quiero, el otro se va sanado, porque Dios está presente, aparte de la parte psicológica, que también es la de menos, pero grande. Y pensemos en las veces que uno inclusive siente necesidad de conversar con alguien, de hablar con alguien. Inclusive uno a un amigo o una amiga le confía hasta sus penas o sus culpas más íntimas, ¿no? Porque eso es sanador. Yo leía hoy el catecismo que charla sobre el tema de la reconciliación como sacramento de curación y dice, también humanamente tiene su valor sanador el sacramento de la reconciliación. La esposa de un psiquiatra en Estados Unidos me decía, acá los americanos van tanto donde un psiquiatra, donde un psicólogo, porque no tienen a confesores. Bueno, y era latinoamericana, ¿no? Un poco en forma de broma, pero en lo que estábamos algo diciendo, tiene ¿no? en el fondo de En la cierto. necesidad. Yo tuve la experiencia de gente que ha venido a confesarse porque la mandaba al psiquiatra, porque el psiquiatra no tiene el poder, digamos, o la autoridad religiosa para curar una culpa. En cambio el sacerdote como figura religiosa tiene en su misma timbre de voz y en la autoridad religiosa que Dios le confiere, puede curar hasta una culpa que un psiquiatra durante años no pudo lograr. Yo tuve la experiencia de personas que han sido enviadas por un psiquiatra para poder curar una culpa. Así que quiere decir que hay algunos trastornos psicológicos que pueden tener su origen en una razón moral y en un pecado. Ah, sí. Yo tengo un testimonio preciosísimo, un muchacho en Italia que cada vez que en su juventud tenía relaciones con prostitutas y un complejo de culpa le venía y tenía que ir en manos del psiquiatra. Y este médico empezó a darse cuenta tal vez que más que un tratamiento psiquiátrico necesitaba era un sacerdote. Y me lo envió a mí. Y este muchacho, naturalmente, yo le dije, lo que estás haciendo es pecado, yo no te voy a decir que no, pero Dios te perdona. Si te acercas a Él, te busca. Se sanó. Todo el cuadro que tenía de problemas que le pasaba, tenía que ir al hospital mental, se sanaron. Inclusive, lo que tú decías de psiquiatras, me recuerda un primo mío que es ateo. Él se dice que es ateo. Y entonces me decía, he descubierto que ustedes, los católicos, él es católico, pero se dice sí, ayuda mucho a curarse la persona cuando los envío a que se confiesen. Y yo digo que se confiesen. Vayan, busquen a mi primo que él confiesa muy amablemente y verá que se sana. Porque tú me estás dando más de la mitad del tratamiento y se hace más rápido la curación. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me he confesado y sé que tengo una debilidad que voy a regresar a cometer ese mismo pecado? ¿Es válida esa confesión? Yo pienso que todos pasamos por esa experiencia, ¿no? ¿Para qué voy a volver a confesarme si voy a volver a pecar, ¿no? Hay un ejemplo sonso, sería ¿para qué me voy a bañar si después me voy a ensuciar otra vez? Digamos, uno tiene que hacerlo también porque se confía en la misericordia de Dios. Y por otro lado, a veces confesamos actos, pero no actitudes. Es decir, confesamos el fruto, pero no queremos arrancar el árbol. Y entonces tenemos que pedir luz para conocer. Cuénteme un caso, ¿cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, yo en casa puede ser que, no sé, trato mal a mi papá, ¿no es cierto? Uno viene y siempre se confiesa de que trata mal al padre. Y por ahí el acto de tratar mal es síntoma de que hay una actitud por algo que sucede en la relación con el padre e hijo, y muchas veces la causa es que yo le tengo odio a mi padre por algo que él me hizo, ¿no? Por falta de perdón. Entonces ese acto de tratarlo mal es una manera de vengarme. U otras veces la envidia, los celos, es síntoma de que por ahí yo no tengo una verdadera estima de mí mismo, entonces estoy envidiando continuamente a los demás o siembro cizaña porque me las creo todas, creo que yo la tengo reclara y sin embargo el otro cuando opina no vale su opinión. Entonces yo critico, rebato todo porque soy soberbio. Ahora, la gracia y la confesión me puede ayudar a descubrir esa actitud. Yo hago este ejemplo, ¿no? Sí. Acá está todo bien iluminado. Cuando está todo bien iluminado uno queda en evidencia cuando tiene manchas en la ropa, ¿no es cierto?
cuando uno se acerca a Jesús, se acerca a Dios, lo más lógico, que es lo que le pasaba a los santos, es el hecho de que uno se reconozca pecador, ¿no? Cuando uno no se reconoce pecador es porque está a veces alejado del Señor. Entonces, inclusive hay gente que viene y se confiesa, y mire, yo me vengo a confesar, pero yo no tengo pecado, ¿qué hago? Y tengo los normales, el padre hablaba de cuando el pecado pasa a ser normal, ¿no? ¿Y qué tengo? Tengo los normales, los de todos, como si eso fuera la normalidad, y la anormalidad sería tener algo original, digamos, una virtud tal vez. Sí. Muy importante la parte teológica de la iglesia que dice aquí y ahora, no quiero pecar más. Entonces, aquí y ahora me acerco al Señor. En la medida en que yo me disponga y coopere con Él, Él va a entrar de mí y me da el poder para no pecar. Pero entonces, aquí y ahora, la persona, el ejemplo que puso muy lindo el padre de que, ¿para qué me confieso si vuelvo a pecar? ¿Para qué me baño, me lavo si vuelvo a ensuciarme? Aquí y ahora me quiero lavar y voy a mantener mi vestido limpiecito, hacer lo posible porque no se ensucie. Aquí y ahora. Eso para las personas que se desaniman, que no quieren volver, que están lejos de Dios. Aquí y ahora no quiero pecar más. Yo no sé si mañana. Entonces, en la medida en que yo aquí y ahora meta a Jesucristo, aquí y ahora va tomando posesión de mí, me da fortaleciendo y me dando capacidad para no pecar. ¿Es válido confesarme las tentaciones? Las tentaciones no son pecados. Una cosa es una tentación, una cosa es sentir y otra cosa es consentir. El pecado no está en el sentir, el pecado está en el consentir, el sentir. Mucha gente se confiesa que yo tengo tentaciones de impureza, pero usted pecó. Oh, no, yo lucho. Eso no es pecado, eso es normal que uno sienta. Jesús sintió la tentación, pero no la consintió. Con respecto a lo que decía el padre, a mí en mi oración personal muchas veces cuando hago mis exámenes de conciencia y uno tiene una debilidad en la cual reitera las caídas, en esta experiencia ahora que estuvimos cerquita de la Pascua, yo le preguntaba al Señor por qué yo no podía experimentar el gozo de la resurrección frente a ciertas debilidades. Y bueno, y el Señor en la oración me decía, porque vos estás apegado a tu debilidad. Porque vos uno saca un cierto beneficio de una debilidad, ¿no es cierto?, de una caída. Uno tiene que estar dispuesto a renunciar también a ese pequeño beneficio de gozo o de apego que uno saca. Y a veces no estamos dispuestos a que el Señor, es como aquel que era alcohólico y decía, Señor, te pido que me cures del alcoholismo después de esta copita. Un poco esto explicaría por qué uno se confiesa rutinariamente una y otra vez y no pasa nada. Porque Y en el sentido que uno no cambia. por eso uno tiene que, según la disposición y cooperación personal, dice la iglesia en el Concilio de Trento. Entonces, según esa disposición y cooperación personal, también hay cambio. No solamente la parte vocal, la parte también interior, espiritual, de querer cambiar. Ahora vamos a pasar a ver un testimonio de un sacerdote, hermano de ustedes, hermano nuestro, que vamos a ver cómo él empieza su vida de gracia a partir de la reconciliación. A los 32 años, en una plaza en la ciudad de Tucumán, de la Argentina, tengo la necesidad, siento la emoción interna de acercarme al sacramento de la reconciliación, después de 22 años que no lo hacía. Siempre había centrado mis ideales, concretamente en el placer y en el tener. Lo importante era tener. No había descubierto el tema del ser. En esos momentos, una tarde de agosto, me acerco nuevamente al sacramento de la reconciliación. No olvido esa experiencia. Fui a buscar un sacerdote en una parroquia y me dijeron que no podía atenderme. Me derivaron a otra. Eran tantas las ganas que tenía de confesarme, no sé de dónde había surgido eso, porque siempre había renegado respecto de ese ministerio sacerdotal. Consideraba de que Dios era el único que perdonaba, por lo tanto no debía, solo me debía confesar ante Él, no ante seres humanos, limitados quizás mucho más pecadores que yo. Lo concreto, miraba
la paja en el ojo ajeno y no encontraba la viga que tenía en mis ojos. Fui a la parroquia que me indicaron, toqué el timbre y esperé pacientemente que me atendiera. Sale una señora que no conocía, nunca más la volví a ver, y me dijo: hijo mío, ¿querés confesarte? Y me llevó a un lugar. El lugar hoy sé que se llama sacristía. Y había una persona, un santo varón que se había colocado unos trapos supuestamente blancos. Hoy sé que es el alba. Y le estaba reclamando a esta señora, que se ve que tenía alguna función en esta parroquia, porque es indudable iba a celebrar este buen sacerdote. Pero acierta a mirarme, cuando voltea su vista a donde yo me encontraba, se cambió su carácter, cambió la reacción en su rostro. ¿Qué era lo que había visto? Había visto en mi rostro SOS, socorro. No recuerdo realmente cuánto tiempo me dedicó, si fue segundos, si fue minutos, pero comenzó. Y fue tan particular porque había pecados y pecados graves, no leves, graves. Y no hacía como ese perrito que trata de morderse la cola, no, sino puntualmente iba a eso. El pobre sacerdote respiraba, y cuando le dije que hacía 22 años más o menos que no me confesaba, no entendía nada. Terminó la confesión, me absolvió, y yo salí de ahí tan livianito, parecía que caminaba sobre algodón. Y ahí viví la experiencia de ese hijo pródigo que regresa al Padre. Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Y en lugar de recriminarme, lo único que hizo una fiesta en el cielo, pero por sobre todas las cosas sentí la fiesta en el corazón. Después de cada confesión realmente se vive una fiesta, el corazón se siente liviano y saltamos porque nos hemos reconciliado con el Padre. Ahora, ¿qué pasa, Padre Gassman, cuando hay personas que repiten el mismo pecado, que ya han confesado? Muchas veces de fondo esa necesidad que la persona tiene, porque hay gente que viene y dice, yo esto lo confesé, pero tengo necesidad de volver a confesarlo. A veces Como si de fondo... estuviera vivo Claro, como si no creyera en que Dios ya lo perdonó. Si una vez que uno confesó un pecado ya está perdonado. Entonces muchas veces de fondo no es que Dios no la perdonó, tal vez la persona no se perdonó a sí misma por lo que hizo, ¿no? Hay como una culpa psicológica, digamos, que no está sanada. Entonces a veces uno tiene que invitar a la persona a que se perdone a sí misma y orar por esa persona. Padre Darío, en su libro Fuentes de Sanación, usted habla de 3 aspectos del sacramento de la reconciliación. ¿Nos puede explicar cómo es eso? Sí, y en ese librito precisamente es una cosa muy simplecita que yo hablo sobre la reconciliación como sanación espiritual y física. Yo creo que el sacramento como que tiene 3 partes. La primera parte es cuando uno toma la decisión, voy a buscar al hermano sacerdote para reconciliarme con Dios a través de él. Entonces es el momento del perdón. Ahí queda la persona justificada porque se arrepiente. Sería como el hijo pródigo que estando por allá lejos del papá, voy a buscar a mi papá y voy a reconciliarme con mi papá. Me arrepiento de lo que hice. Viene el segundo momento de la reconciliación y es el momento de la liberación. El momento en que la persona dice los pecados cometidos y se está liberando porque se está descargando, se libera. Y esta segunda parte confirma la primera. Y viene una tercera parte, que es la parte de la sanación, lo que el padre Gassman precisamente ha dicho, que hay personas que repiten y repiten el pecado pasado, y si yo me confesé, pero como que siento, no se han sanado, están perdonados pero no sanados. Entonces, esta parte tercera del sacramento es cuando el sacerdote le ayuda a la persona a que se perdone, si ese es el momento, pues es la circunstancia, y en el momento en que la persona se perdona, se sana. Ya está perdonado por Dios. Exacto, pero hay una sanación. Somos una unidad de cuerpo, mente y espíritu. ¿Usted ha presenciado, ha visto casos de sanación física a partir de esta sanación interior? Aquí tengo una carta preciosísima. Esta carta la recibí
hace una semana nada más. A ver, leámosla, que no decimos la persona. Apreciado Padre Darío, los saludo en el nombre de Jesús. Quisiera contarle en esta carta que durante 25 años sufrí una terrible migraña acompañada de vómitos frecuentes. Nadie dio con la causa de ellos. Visité cuantos médicos me decían que eran especialistas en enfermedades de la cabeza, neurólogos, psicólogos, y ninguno me mejoró en lo más mínimo. Durante estos 25 años estuve muy alejada de Dios y de su iglesia. Y un día, oyéndolo a usted predicar sobre el sacramento de la reconciliación en la casa de unos amigos míos que estaban viendo un videocassette suyo, me puse a pensar que tal vez lo que yo necesitaba para sanarme era más a Dios que otra cosa. Y resolví buscar a un sacerdote para confesarme. Gracias a Dios di con un sacerdote muy amable y compasivo. Sentí una paz y una seguridad enorme de que Dios era mi Padre misericordioso y que me amaba. No puedo expresarle todo lo que experimenté, pero lo más grande es contarle que todo el mal físico, la migraña y los vómitos, desaparecieron desde ese día. Soy feliz, sanada de alma y cuerpo. Que Dios lo bendiga. Yo les contaba antes un testimonio de una persona también que tenían que hacerle un cateterismo porque tenía obstruida la arteria, ¿no? Entonces me llamaron como sacerdote para darle los sacramentos. Entonces me puse a conversar, charlamos un poquito, ¿no es cierto? Porque a veces uno tiene que buscar los momentos para hacer una buena confesión, porque si lo hacemos durante la misa, es lógico que no podamos, el ambiente a veces no favorece una buena confesión, favorece, entonces tenemos que buscar los espacios. Y a veces en esos espacios, como dice acá el de la carta, buscando esos espacios, bueno, conversaba con esta persona entregó unas cuantas cosas al Señor a través de la reconciliación, y bueno, le di la unción de los enfermos con la reconciliación y me fui, ¿no? Resulta que el martes siguiente tenían que hacerle el estudio. Cuando le fueron a hacer el estudio, la arteria estaba limpia, no estaba más obstruida. Ahora, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué esta relación, este vínculo? Porque Dios está presente. ¿Y qué no hace Dios cuando está presente? ¿Y qué no le da a una persona que lo busca? Y que el problema más serio es no ver el sacramento, la presencia de Jesús. Cada persona que en un sacramento se disponga a recibirlo va a encontrar en cada sacramento a Jesucristo vivo, no un Jesucristo muerto. El problema es que la gente dice, bueno, yo me tengo que confesar ya más. Eso es lo que se está pasando. Y resulta que la iglesia no ha dicho nunca, todo lo contrario. Hoy más que nunca quizá, para el perdonar y sanar, es sacramento de sanación espiritual y sacramento de sanación física. Lo acabamos de ver, el testimonio que acaba de contar el padre Daniel. Nos enseñan cómo este sacramento está vivo y necesario hoy día más que nunca. A veces tenemos que reconocer tristemente que los del gremio nuestro no están disponibles. A veces pasa así, o hay sacerdotes que ya no se sientan más a confesar. No importa, escuchándolo a ustedes me siento tranquila, claro. Que como ustedes hay muchos otros sacerdotes y después también de escucharlos creo que voy a ir inmediatamente a confesarme, como creo que otras personas lo van a hacer. U otros dejan a veces de confesarse, ¿por qué? Porque como hace mucho que no se confiesan, tienen miedo que el sacerdote le pregunte alguna oración que no se acuerdan, el pésame, no me lo acuerdo más. Y hay gente que se deja de confesar simplemente por eso. Entonces, para esas personas, bueno, no dejen de confesarse, porque el sacerdote les va a ayudar a hacer las oraciones que sea espontáneamente, no hace falta. Exacto, porque es Jesucristo, ¿no?, en el sacerdote quien está acogiendo a estas personas. Muchísimas gracias, Padre Gassman, gracias, Padre Darío. Ha sido una pequeña fiesta aprender más sobre este tema y creo que nos va a ayudar muchísimo para caminar día a día con Jesucristo. Padre Santo, tu Hijo Jesucristo, el Señor nuestro, dijo a sus apóstoles, como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Padre Santo,
te agradecemos que enviaste a tu Hijo a perdonar. Y tu Hijo nos mandó a los sacerdotes a reconciliar al mundo entero contigo. Por las llagas y la sangre de ese Hijo tuyo, te pedimos la gracia. Tanto a los sacerdotes como a los que se acerquen a los sacerdotes, una apertura a tu amor, a tu misericordia. Concede a los sacerdotes la dulzura, el amor y la compasión que tú tenías, Jesús. Concede a todos los que se acerquen a los sacerdotes la apertura del corazón en arrepentimiento como el Hijo pródigo. Jesús, que cada sacerdote sea otro tú y que ninguno pueda decir, me he alejado de Jesús porque no encontré la dulzura tuya, Jesús, en tus ministros. Y te damos gracias porque nos enseñas a vivir este sacramento. Me reconcilio contigo y a través de un hermano mío. Jesús, misericordioso, ten compasión de todos nosotros los pecadores.